Bienvenidos a Galería VIP. Hablemos un poco de política con el vicecoordinador del Partido del Trabajo, Ricardo Cantú. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A tus órdenes, Noeli. Para empezar, el IFE prolongó hasta julio este debate sobre el gasto excesivo en las campañas, sobre todo del candidato Andrés Manuel López Obrador. Sí, creo que fue una decisión acertada del Consejo General del IFE, porque había muchas dudas respecto a los criterios que se habían aplicado para distribuir los gastos entre los diferentes candidatos. Nosotros nos quejábamos como la coalición Movimiento Progresista de que el prorrateo de gastos que se había hecho de los candidatos de diputados y senadores se le habían cargado a nuestro candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y que en el caso de la coalición en la que participó el PRI y el Verde Ecologista, fue al revés, gastos que había hecho el hoy presidente Peña Nieto se habían cargado a diputados y senadores. Entonces hubo criterios diferenciados y entonces es importante que se homogenicen esos criterios. Y como nada más estaba presentando la fiscalización de los candidatos a la presidencia y no de los candidatos a diputados y senadores, esto se pensaba presentar allá por el mes de julio. Entonces es mejor que se presenten de manera conjunta la fiscalización de todas las campañas, tanto de legisladores como de la presidencia, para que también se unifiquen los criterios de prorrateo de los gastos. Que es uno de los temas que más debate generó por el gasto centralizado y el gasto directo. Así es, o sea, no hubo criterios unitarios en la fiscalización a un candidato y a otro. Por eso pues nos extraña mucho, porque fuimos testigos de que la campaña de Peña Nieto pues aparecía más ostentosa, que se había gastado más. Él traía flotilla de helicópteros, aviones privados en su campaña, mientras que Andrés Manuel andaba en líneas comerciales, en boletos de turista, en boletos económicos. Entonces como que mucha gente dice, no es posible que haya gastado más dinero Andrés Manuel López Obrador que Peña Nieto. Entonces, incluso por los mismos conceptos, ¿no? El agua le sale más barato a uno que a otro, etcétera. Así es. Entonces yo creo que va a haber tiempo para que se haga un trabajo más profesional y haya un trato igualitario a todos los candidatos, y que entonces ya la resolución que tome el IFE pues ya sea más pues más equilibrada. Yo creo que fue una decisión acertada, porque pues esto también iba en demérito del IFE, de que se podría pensar que actuó con parcialidad, beneficiando a un candidato y perjudicando a otro. Y luego pues también en México pues se ve mal que del árbol caído se haga leña, como se dice, ¿no? Entonces el candidato perdedor se le cargue la mano de que rebasó los topes de campaña, cuando no es la imagen que existe ante la ciudadanía de que haya sido así, ¿no? Si no existiera el Pacto por México y lo pudieran tomar como moneda de cambio por el PT, el PRD, etcétera, a lo mejor no hubiera reposicionamiento del IFE para postergar y dar un tiempo más de análisis a toda esta situación. ¿Aún así se puede hablar de que el IFE es independiente? Bueno, tú tienes razón, posiblemente lo del Pacto por México ayudó para que por lo menos le midiera, o para que al menos el PRI no exigiera que ya se resolviera tal y como venía el proyecto por la unidad de fiscalización. El IFE legalmente tiene autonomía, debe ser un órgano imparcial, pero pues todos sabemos que todo es relativo, como dijo Albert Einstein, ¿no? Hasta la Cámara de Diputados, el IFE, todo. Ajá. Sí, y de alguna manera pues la forma en que se nombran los consejeros electorales pues tiene un origen de propuestas de grupos parlamentarios de diferentes partidos. Entonces llegan consejeros que tienen más simpatías por uno u otro partido, y
a veces no se logra lo que deseáramos, que sea gente totalmente apartidista y que tuviera un comportamiento ejemplar en su imparcialidad. Entonces se ha criticado mucho esto. Hemos tenido, yo creo, consejos generales del IFE que han cumplido mejor su función que otros. Revisando en el tiempo, el que fue presidido por Woldenberg, creo que ha pasado la prueba del tiempo y se ha dicho que fue un IFE imparcial, que más o menos cumplió con su función, y en cambio los otros no tanto, ¿no? Entonces, pues es parte de nuestra enseñanza en la democracia que estamos construyendo. Y en las cámaras, ¿qué van a hacer justamente para dotar de esta autonomía y fortalecer las instituciones en nuestro país, sobre todo cuando los propios dirigentes de los partidos o los propios legisladores, pues siempre están tocando este tema, ¿no? De la falta de transparencia, la falta de equidad. En este momento el PRD dice, bueno, en estas condiciones no vuelvo a jugar, ustedes mismos que están viendo esta problemática. Sí, yo creo que tenemos que hacer una reforma electoral. Y el PRI parece que tiene disposición, ojalá y sea así, donde se evite sobre todo la compra del voto, que fue una de las cosas que más criticamos desde nuestro punto de vista. Acordémonos que hubo muchos monederos electrónicos, tarjeta Soriana, que la cumplidora, y pues se generó mucho esto. En algunos estados del país se ha avanzado en este terreno. Por ejemplo, en la legislación de Nuevo León está prohibido entregar despensas, materiales de construcción, y los utilitarios que se entregan como propaganda no deben de rebasar más allá de un salario mínimo y medio. De tal manera que no pueden andar los candidatos pues rifando lavadoras, refrigeradores, si este tipo de experiencias las metemos en la reforma electoral a nivel federal, pues nos van a ayudar mucho para ir avanzando en tener una democracia de mayor calidad, donde evitemos el voto comprado y propiciemos el voto razonado. Entonces, yo creo que hay condiciones para que podamos avanzar en eso. Va a depender mucho de la voluntad política del PRI, que acepte que no se puede seguir con las mismas reglas del juego, y que si queremos que México siga avanzando, pues tenemos que dar algunas concesiones y llegar a acuerdos políticos en este sentido. ¿A qué concesiones y acuerdos políticos van a llegar dentro del Pacto por México en el tema de la reforma energética? Sobre todo cuando el PRD Morena está anunciando movilizaciones, en alerta roja, etcétera. Bueno, la reforma energética es algo trascendental para el país, porque el presupuesto que maneja la nación, la federación, alrededor del 40% proviene de las ganancias del petróleo. Entonces, si nosotros avanzáramos en la privatización de estas ganancias, pues México se quedaría sin presupuesto. Por eso se habla de avanzar también paralelamente en la reforma fiscal. A nosotros nos preocupa esto porque se está planteando hacerlo en el segundo semestre de este año, tanto la reforma energética como la reforma fiscal. ¿Por qué se está planteando hacerlo en el segundo semestre? Porque en el primer semestre, en julio, vamos a tener procesos electorales en 14 estados del país. Entonces nosotros pensamos, a lo mejor en lo que está pensando el PRI, a lo mejor el PAN, es en hacer una reforma energética y hacendaria que perjudique al pueblo, y entonces no quieren pagar los costos en las elecciones de julio. Nosotros estamos en contra que se haga una reforma energética que afecte al pueblo, en el sentido de que intervenga el capital privado extranjero y que se queden con parte de esas ganancias, y luego
que se trate de llenar ese pozo que se hace en las finanzas públicas, aumentando el IVA en alimentos y medicinas. Sabemos que ha habido recomendaciones de Gurría, exsecretario de Hacienda y hoy dirigente de la OCDE, en el sentido de que hay que aumentar el IVA al 19 o al 22%, como ya está sucediendo en España, que creo que lo tienen 20 y tantos % el IVA. Nosotros no estamos de acuerdo en eso, sobre todo porque México todavía sigue siendo un país de paraíso fiscal a los sectores de altos ingresos. Se hacen grandes operaciones en la bolsa mexicana y no se cobran impuestos. Cuando se vendió Banamex, cuando se vendió Comex, se vende mucho patrimonio y no hay cobro de impuestos. En cambio vendemos una casita y un carro y ahí sí, bueno, con todo. En su calidad de secretaria de la Comisión de Hacienda, ¿en qué condiciones estarían dispuestos a este pacto por México, a una reforma hacendaria, una reforma energética? Sí, yo creo que sí es necesaria una reforma energética, pero una reforma energética que ya no sacrifique tanto a Pemex. Es decir, que se le deje parte de los recursos que genera para modernizarla, para invertir en investigación, para que generemos nuestra propia gasolina. Y bueno, si parte de esa utilidad de Pemex se la vamos a dejar a Pemex, sí crea un hueco en las finanzas públicas. Entonces, ¿cómo las vamos a cubrir? Nosotros no estamos de acuerdo que se cubra con el IVA a alimentos y medicinas o incrementando el IVA, sino que se cobre IVA a las ganancias en la bolsa, a la venta de empresas en la bolsa, que en muchos países así se hace. Además tenemos exento el ingreso por parte de dividendos a las empresas, que en la mayor parte del mundo se les cobra un impuesto a ese ingreso, las personas físicas, y en México están exentos. Entonces los sectores de altos ingresos ya han gozado mucho de un paraíso fiscal gracias a que a Pemex le subtraíamos todas sus utilidades. Entonces ahora hay que dejarle una parte a Pemex y empezar a gravar a los sectores de altos ingresos, como se hace en Estados Unidos. Más impuestos a los ricos. Así es, en Estados Unidos el IVA, ¿en cuánto está? A 8%, el IVA está muy bajo, pero les cobran más de ICR a las grandes empresas, etcétera. En la bolsa de valores, cuando se implica cambio de propiedad en el patrimonio, también hay impuestos. Entonces necesitamos avanzar en ese sentido, sobre todo para que la desigualdad en México no siga siendo tan grande. Que ese es uno de los mayores temas incluso para la OCDE que hemos mencionado. Vamos a hacer una pequeña pausa con Ricardo Cantú y ya volvemos con este tema. Nuevo Gol, el mejor gol de tu vida. El poder de la innovación. Volkswagen, das Auto. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. Body Crunch es un aparato que tiene dos aspectos fundamentales: el fortalecimiento de los músculos y la quema de grasa. Cuando trabaja las piernas, cuando estira las piernas, contrae los brazos. Cuando avienta los brazos, las piernas se contraen y eso te ayuda a quemar grasa, a mejorar la talla, ¿no? Algo fundamental es que con el Body Crunch trabaja simultáneamente glúteos y abdomen. En cada una de las posiciones, tanto de manos como de pies, se está poniendo en movimiento todo el cuerpo de pies a cabeza, enfatizando el trabajo abdominal, de glúteos y de muslos, que es tan importante para nosotras las mujeres. Para probar la efectividad de Body Crunch, enviamos el aparato a casa de algunos voluntarios y les pedimos que lo probaran durante un mes. Y ellos mismos se grabaron cada semana para registrar sus avances. Esta es mi última semana con el Body Crunch y yo estoy muy contenta porque todo el mundo me dice que se notan los resultados. Logré mis objetivos y eso me demuestra
que todo lo que te propones lo puedes lograr. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias al Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Pregunta por la promoción de lanzamiento. Seguimos en Galería VIP con el vicecoordinador del Partido del Trabajo, Ricardo Cantú. Hablábamos de la reforma fiscal, la reforma energética, y otros partidos han planteado movilizaciones. ¿Ustedes estarán participando? Sí, creemos que el asunto del petróleo no corresponde solamente a los acuerdos cupulares de los partidos políticos o de los legisladores. Es un asunto que corresponde a la nación, al pueblo de México. Incluso cuando el presidente Lázaro Cárdenas decidió la expropiación petrolera, el pueblo participó de manera masiva aportando recursos para indemnizar a las empresas extranjeras a las que se les expropió sus compañías. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo que porque así lo deciden algunas dirigencias de algunos partidos o legisladores, se pueda revertir este derecho del pueblo de México de gozar de las utilidades de la riqueza del petróleo. Creemos que esto tiene que pasar por un proceso amplio de consulta en todo el país. Y si no lo hacen así, creemos que el pueblo está en su derecho de movilizarse para exigir que no se le despoje de ese beneficio. Marchas, movilizaciones. ¿Y cómo van a estar trabajando con Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es en este momento la relación que llevan con él como PT? Hay una relación de amistad, de compañerismo, de solidaridad. Nosotros reconocemos en él un liderazgo fuerte de la izquierda, de las fuerzas progresistas en México, y creemos que ha jugado un papel importante. Cuando entró el gobierno de Calderón, ustedes recordarán que también hubo un intento del Ejecutivo Federal para avanzar en la privatización del petróleo. Entonces hubo movilizaciones muy fuertes, se tomaron ambas cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, y se dio un debate muy amplio. ¿Veremos nuevamente la toma de la tribuna? No sabemos. A Ricardo Cantú peleando curul por curul. No, yo no tengo ese... no es una de mis cualidades. Porque inclusive yo participé en esa legislatura, pero no yo soy muy pacifista. Pero será más del lado de el PRD ahora con esta dirigencia que acusa a los López Obradoristas de ser más radicales, o de este lado del PRD que por lo menos son un poco más moderados a la hora de la pelea de las curules. Yo creo que en el caso del petróleo toda la izquierda se unifica, inclusive sectores que están fuera de la izquierda, inclusive hay hasta gente en el PRI que no está de acuerdo con que se privatice el petróleo, aunque a veces en situaciones de disciplina no se atreven a manifestarlo o a oponerse abiertamente. Mucha gente sí sabe que sería muy nocivo para el país, porque después entran los intereses extranjeros, y si en algún momento dado otra vez el pueblo ve la necesidad de hacer uso de su riqueza, cuando empieza a escasear el petróleo, por ejemplo, entras en conflicto con los países de donde son esas empresas. Por ejemplo, ahorita Argentina está en conflicto con el gobierno español y está peleando en tribunales y todo eso porque una de las empresas españolas no resolvió las necesidades de Argentina, y entonces el gobierno argentino sacó a Repsol
entonces entró en conflicto con el gobierno español. Entonces, ¿qué necesidad hay de que nosotros en un futuro vayamos a tener conflicto con los norteamericanos o con los españoles porque los metemos al negocio del petróleo y cuando les queramos decir que siempre ya no, pues se han hecho hasta guerras por el asunto del petróleo? Pero para el PRI es la prueba de ácido para el presidente Enrique Peña Nieto y ustedes están confiados, bueno, o sea, sí no hay mayoría en las cámaras, pero en la suma de las izquierdas y alguno que otro miembro de otros partidos. ¿Es la prueba de ácido para el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Se la van a dejar ganar? Yo creo que él debe de recapacitar muy bien. Lo que ha sucedido en México los últimos años es que los gobiernos se han ligado mucho a los intereses de las grandes corporaciones. Incluso se ha actuado ilegalmente. Actualmente, violando la Constitución, se ha repartido a algunas empresas bloques en el Golfo de México, en la cuenca de Burgos, y esto viola la Constitución. Entonces, pero los intereses son tan fuertes que no les interesa, y van avanzando y cada vez quieren avanzar un poco más, no se resignan a que es una riqueza que debe estar al servicio del pueblo de México y a veces a nivel popular dicen, bueno, pues si se ha podido en otros países, a lo mejor se puede aquí, y vuelven otra vez a la carga. Sin embargo, lo que hemos visto, por ejemplo, en Argentina, de la privatización ya está pasando otra vez a manos del Estado. En Brasil, de la privatización cada vez más pasa a manos del Estado los negocios del petróleo. En Bolivia igualmente, en Ecuador igualmente, en Venezuela igualmente. O sea, hay todo un proceso en Latinoamérica y en el mundo de que de lo privado está pasando a lo público, el asunto energético, porque es básico para la soberanía y el desarrollo de un país, y más cuando empieza a escasear este recurso. Y en México no podemos ir a la inversa, de lo público hacia lo privado, es ir contracorriente. Y bueno, yo creo que este año vamos a saber realmente qué sucede. Ellos tienen mayoría en las cámaras de diputados, quienes nosotros creemos que tienen compromiso para privatizar el petróleo o las ganancias del petróleo, el PRI y el PAN, pero en el pueblo todavía no tienen mayoría y vamos a ver qué sucede. Yo creo que es definitorio para el futuro del país lo que sucede en este tema, porque la riqueza petrolera en México no es cualquier cosa, es clave, y si queda en manos de particulares va a ser un rumbo el que tome el país, y si sigue estando en manos públicas del gobierno y al servicio del pueblo de México, va a seguir otro rumbo el país. Es clave en el futuro de México lo que suceda en este tema. ¿Cómo vislumbra el crecimiento económico de nuestro país después del crecimiento que se dio en 2012, que fue criticado por usted mismo, del 4%? Sí, yo creo que va a seguir siendo un crecimiento bastante bajo. Mientras sigamos aplicando las políticas neoliberales del consenso de Washington, la economía mexicana tiene en los últimos 30 años una especie de estancamiento. El promedio en el crecimiento de la economía y el promedio en el crecimiento de la población es prácticamente el mismo, porque decimos que hay que dejar a las leyes del mercado, y mientras sigamos con esas políticas, mientras no haya una política industrial que vaya hacia el crecimiento, que dé prioridad hacia el crecimiento, a la economía real, México no va a salir de este estancamiento, y sobre todo porque hemos dejado que el sector financiero sea el que lleve la batuta en las políticas económicas, cuando el sector financiero cae mucho en la especulación, en los commodities, en la especulación en la bolsa, que no invierte en la economía real, en bienes y servicios para el bienestar de la sociedad, y entonces la economía se mantiene pues enclenque, que es lo que hemos vivido los últimos 30 años. Ya muchos países han salido de eso. Por ejemplo, aquí en México, ¿qué nos dicen los neoliberales? No podemos aumentar el poder adquisitivo del salario
porque se desata la inflación y se desequilibran las variables macroeconómicas. Ya lo está haciendo Argentina, lo está haciendo Brasil, lo está haciendo Ecuador, lo está haciendo Bolivia, incrementar el poder adquisitivo del salario para revitalizar el mercado interno, para que haya más consumo y para que haya más crecimiento de la economía. Pero en México queremos competir en base a la exportación, con mano de obra barata, y esto reprime el mercado interno, reprime la economía de nuestro país, y pues estamos en esta situación, y creo que el nuevo gobierno sigue con esas mismas políticas. Mientras no las cambien, no vamos a poder repuntar, y México pues va a seguir por el mismo camino de que cada vez hay más pobreza, que cada vez hay más deterioro en la calidad de la vida de nuestra gente, y trae consecuencias en la seguridad, en la delincuencia, la violencia, en la calidad de la educación, se deterioran muchas variables sociales, y creo que pues todavía desafortunadamente estamos en ese camino. Hablemos de Ricardo Cantú brevemente en esto que es Galería VIP. ¿Cómo que quiso ser sacerdote? Pues sí, en mi familia era muy religiosa, yo iba a misa, al rosario, y... ¿Ya no va? Ya no, ya fui por toda mi vida. Pago por adelantado. Sí voy en algunas ocasiones, pero ya no con tanta regularidad. Y sí, me acuerdo mucho de los sermones de los sacerdotes, que nos decían que las llamas de fuego en la tierra no eran nada comparadas con las del infierno. Las del infierno sí quemaban muy fuerte. Entonces, y que eran por toda la eternidad. Entonces yo me sentía en el infierno quemándome por toda la eternidad. Dije, no, pues eso debe ser muy feo. ¿Y se metió a la política? Yo me aseguro mejor para irme al cielo, y me metí de seminarista para entregar mi vida a Dios. Estuve 2 años en el seminario, y fue una experiencia bastante bonita, porque se da mucho la meditación, la reflexión, la disciplina, una disciplina casi militar, de levantarse a las 5 de la mañana, los horarios muy rígidos, y hasta que me llegó la adolescencia con toda la fuerza, y dije, no, a lo mejor mi vocación no es entregarme al Señor, a lo mejor me gustan mucho las mujeres, me voy a casar, voy a tener hijos, y me salí del seminario. Vamos a la sección de los 7 pecados, brevemente. Yo le voy a ir diciendo cada pecado, que seguro se los conoce todos, y usted me dice lo primero que se le ocurra. A ver. ¿Avaricia? Pues juntar mucho dinero. ¿Envidia? No sé, son los que quieren traer ropa de marca y esas cosas, ¿no? Para despertar la envidia en los demás. ¿Ira? Son muy enojones, no controlan sus impulsos. Pero, ¿de eso se trata el juego? Ah, ok. ¿Gula? Ay, los gorditos como yo. ¿Qué le desata la gula? ¿Qué platillo? Me gustan mucho los frijoles con chorizo en tortillas de harina. ¿Lujuria? Las mujeres bellas a veces nos hacen rebasar los límites, sí. ¿Pereza? Pereza. Sí, cuando no se quiere uno levantar, que hace mucho frío. ¿Soberbia? Soberbio, cuando se nos suben los humos, y nos sentimos más que los demás por cualquier mínimo detalle. ¿A usted le ha pasado? Sí, yo creo que sí. ¿Y cuál fue el antídoto? No, recordar siempre que todos somos iguales, y que la humildad es una de las mejores virtudes para lograr la felicidad. Ricardo Cantú, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Noelia. En Galería VIP, nos vemos la próxima, pásela muy bien.